Bueno, recordar algo creo que tiene mucha importancia, algo de Israel. A ver, el conflicto de Israel ya lo comentamos el año pasado, pero el conflicto más largo de la historia. Eh, y viene, pero bueno, yendo concretamente a nuestros tiempos, importante tener presente o recordar que el sionismo no es lo mismo que judaísmo. Judaísmo es la religión, pero no todos los judíos son sionistas. El sionismo es el partido que propone, busca, tiene como objetivo la instalación de un Estado, de darle a Israel un Estado político. Pero insisto, no todos los judíos están de acuerdo con esto, y sobre todo los ortodoxos, muchos ortodoxos son enemigos de esto, del Estado. Ese sionismo tuvo mucha importancia en fines del siglo XIX, buscaba reunir a los judíos dispersos después de la diáspora del año 70 después de Cristo, reunirlos todos en un territorio físico. La figura Teodoro Herzl, que va a proponer distintos lugares, entre ellos, bueno, Madagascar, Canadá, algún otro país del África y por supuesto Palestina y la Patagonia Argentina. Y ahí viene lo del Plan Andinia, etc., ¿no? Bueno, la idea del sionismo, la propuesta del sionismo para que fueran los judíos de todo el mundo y se concentraran allí en Palestina era, que fueran creciendo en número, y esto va a ser algo que van a mantener prácticamente hasta el año 2000, que es más o menos. La idea, el objetivo era que fueran creciendo los judíos, que se instalaran en Palestina hasta pasar a ser mayoría, y una vez que fueran mayoría, se instalara el Estado, provocaran la instalación del Estado. Pregunta, ¿los sionistas son religiosos o son más? No, Son claros. no necesariamente. Yo he visto muchos sionistas que me han dicho que son agnósticos. Claro. Por eso, porque no es lo mismo sionismo que judaísmo. Claro. Hay sionistas que son religiosos, ciertamente, Claro. pero no, buena parte de los sionistas no son religiosos y buscan, es un objetivo político, simplemente. ¿De quién dependían estos territorios de Palestina cuando estaba Teodoro Herzl? Bueno, era parte del Imperio Turco. Si ustedes se acuerdan, el Imperio Turco, que había nacido en los fines de la Edad Media, contra el cual Occidente luchó en Lepanto, después que llegaron en 1683 a las puertas de Viena, que tomaron en 1453 Constantinopla, y antes habían tomado Jerusalén, y por lo cual las cruzadas, etc. Esos eran los turcos. Los turcos habían formado este imperio que habían dominado, y dominado ¿hasta cuándo? Hasta la Primera Guerra Mundial. Es decir, que estos territorios pertenecían al Imperio Turco hasta la Primera Guerra Mundial. Esto hay que tenerlo presente. Es más, en este momento y antes de la formación del Estado judío, los mismos judíos tenían sus grupos terroristas que actuaban, cometían actos terroristas ante el Imperio Turco y después a los británicos, porque estos territorios, Palestina, Siria, Palestina, Irak, Jordania, pasaron a ser, después de la Primera Guerra Mundial, acuérdense que pasan a ser protectorado británico. Es decir, Palestina pasa a ser protectorado británico. Y esto es importante, ¿por qué? Porque una de las razones que esgrimen los judíos o los israelitas para hablar de sus derechos sobre Palestina, no solo es que fue dado por Dios, prometido por Dios, la promesa del pueblo, la tierra prometida, sino que esto, cuando se crea el Estado de Israel, era
terra nullis, es decir, tierra de nadie. ¿Por qué era tierra de nadie? Ya dije recién que con la Primera Guerra Mundial estos territorios pasan a ser protectorado británico. Pero los británicos les quema el tema porque no logran un acuerdo entre los judíos y los árabes que están ahí. Y entonces cuando termina la Segunda Guerra Mundial y se crea la ONU, encárguense ustedes. Es decir, que esas tierras no eran de nadie. Esto es lo que dicen los judíos, que tiene por supuesto su base histórica, que es así. Bueno, era de los palestinos. Pero los palestinos no tenían un Estado, porque habían dependido de los turcos y después de los británicos. Claro, que dicen desde la otra óptica, los palestinos, los árabes, dicen, claro, pero ¿cuál fue el principio por el cual que se utilizó después de finalizada la Primera Guerra Mundial para la nueva configuración del mundo? El principio de las nacionalidades. Ese principio de las nacionalidades, si se acuerdan, lo dije, decía que en un territorio donde hubiese mayoría de una población, esa población tenía derecho a formar un Estado independiente. Esto hizo, por ejemplo, que al desmembrarse el Imperio Austrohúngaro, después de la Primera Guerra Mundial, los checoslovacos dijeron, no, bueno, pero nosotros somos, acá hay mayoría de checoslovacos. O los yugoslavos, los serbios, dijeron, no, pero acá somos mayoría eslavos del sur. Y entonces se hizo una nueva configuración del mundo en base al principio de las nacionalidades, que no se aplica en Palestina, porque si bien no había un Estado, pero había una inmensa mayoría de población árabe en Palestina. ¿Y por qué no se aplica? ¿Por qué no se...? Sí, porque la ONU decide entregarle esos territorios a los israelíes. Los lobbies. Pero pasaron 30 años, 20 entre la primera y la segunda. Claro, pero todavía estaba vigente. Y va a estar vigente por mucho tiempo más. Pero tengo una pregunta, Marcelo. Cuando se instalan el Estado de Israel, ¿realmente estaba ocupado por palestinos? Claro. ¿O era tierra media así como...? No, era una inmensa mayoría de... Bueno, lástima no tengo acá los mapas, pero la inmensa mayoría del territorio estaba en manos de palestinos. Los judíos solamente tenían algunas colonias diseminadas por todo lo que era la Palestina. O sea, que no se mezclaban, estaban en lugares aislados y de ahí empezaron a dispersarse, digamos, por así decirlo. No a dispersarse, pero ocupaban buena parte de lo que sería de Jerusalén, sobre todo entre Jerusalén y el río Jordán. Toda esta región dentro de Palestina. Los lobbies judíos son muy importantes, saben ustedes, los capitales, etcétera, etcétera, a tal punto que cuando Gran Bretaña decide desentenderse de esto, en noviembre del 47 ya está fundada la ONU dice partición de Palestina. Porque los británicos, yo estoy resumiendo muchísimo, porque hubo algunos intentos de los británicos de hacer, por ejemplo, separarlo en 3 regiones, pero no fue aceptado ni por los judíos ni por... Entonces los británicos con pragmatismo dicen, bueno, esto es imposible. Y entonces se lo entregan a la ONU. Y la ONU, en noviembre del 47, decide la partición de Palestina, cosa que se efectiviza el 14 de mayo de 1948. Y si ustedes se acuerdan, al día después comienzan las guerras, que van a ser 4, básicamente, entre los árabes y los palestinos. Pero ojo, estoy hablando de guerras entre los árabes y los palestinos. No hay persas. Ni hay judíos. No, perdón, Árabes árabes y judíos. Árabes y judíos.
Y en realidad, hay que decirlo, israelitas, no judíos. Aunque vulgarmente para nosotros puede ser lo mismo. Pero técnicamente no es así, o concretamente no es así. Bueno, entonces, a ver, la mayor parte del conflicto por Palestina la llevaron los países árabes. ¿Quiénes? Siria, Líbano, Jordania, Egipto y los propios palestinos. Después de cada una de las guerras, que todas las ganó Israel, necesariamente, porque Israel no puede darse el gusto de perder una guerra. El día que pierde una guerra desaparece. En cambio los palestinos han perdido todas las guerras. Con cada guerra, una masa de palestinos terminó refugiándose en los países vecinos árabes. ¿Por qué dice que desaparece si pierde la guerra? Porque no es su lugar. Porque justamente si los árabes, si van a una guerra es para hacer desaparecer a los judíos. No habría otra explicación de un conflicto. Bueno, en cada una de las guerras también los israelitas fueron extendiendo sus territorios. No es lo mismo el territorio de la partición que hace la ONU que a los territorios que están hoy en el Estado de Israel. Claro, sigue extendiéndose. Claro, la mayor expansión fue después de la Guerra de los 6 días, en el año 1967. Que tomaron, entre otros, el sur de Siria, los altos del Golán, la franja de Gaza, que pertenecía a Egipto, y buena parte de Jordania, en donde van a establecer colonias. Y también el desierto de Sinaí. Y toman todo el desierto de Sinaí, que era también parte de Egipto. Cuando decís la partición de Palestina, ¿cómo le...? ¿Cómo es? La parte... Lástima que no... claro, de esto iba a hablar poco. Porque tenías un mapa. Porque tenía los otros mapas y los Claro. Mapas lindos. Acá no se ve muy bien. Acá está Israel. Israel está ahora tomado, por ejemplo, hasta Jerusalén, pero en la partición no estaba Jerusalén, ¿no? Era rodeando acá, así, más o menos. Y por acá estoy haciendo un grosso dedo, estaban los palestinos. Y la decisión de la ONU es que compartan, unos al norte, otros al sur. Claro. Ahí tenés la creación hasta Ahí está. pero no se puede proyectar eso. Claro, pero bueno, acá se ve, en esto se ve bien clarito. El azul es el injerto que le hacen. Israel y el resto. Pero claro, se ve más o menos. Sí. Y la ONU hoy no llama, no contesta. La ONU hoy hace la vista gorda. A ver, claro, esto fue algo absolutamente ilegal, de una irresponsabilidad suprema por parte de la ONU. Porque claro, los habitantes de allí, por más de que los judíos hubieran estado 2000 años antes, son los que están ahí. Es lo mismo que si de golpe vienen acá y nos quieren hacer un... Claro, esto es... Las consecuencias de esto ha sido que la guerra más larga que ha existido durante el siglo XX, la guerra más larga, y que no tiene solución, por lo menos visible, posible. Se han hecho todos los intentos y no hay solución, no hay acuerdo. Ahora, ¿por qué entran los Estados Unidos e Irán en esto? Bueno, ya lo sabemos, para los Estados Unidos es fundamental tener un enclave allí al este del mar Mediterráneo, en el cercano oriente, como también lo era tenerlo. Y sobre todo, porque es el país más confiable para los Estados Unidos. ¿Cuál? Israel.
Porque Israel necesita vitalmente de los Estados Unidos. Una cuestión de vida o muerte. No hay otra posibilidad de subsistencia que estar aliado de Estados Unidos. Bien, o sea, los tiene Y Estados Unidos necesita a Israel como el país más confiable para controlar el Cercano Oriente. Pero claro, también entra, en este caso, Irán, como país islámico, aunque enemigo del sunismo, pero en el fondo hay... Y hay sobre todo que los Estados Unidos impediría, si fuese posible, para los chiitas es posible, la reunificación del Islam, aunque hoy son enemigos, hoy no son amigos, pero siempre está con la idea del califa único que domine y purifique el Islam en todo el mundo islámico. ¿Cuál es el enemigo? ¿Cuál es el que puede impedirlo? Estados Unidos. Que a su vez ha tomado injerencia en toda la política, no solo del Cercano Oriente, sino del Oriente Medio y de Irán. Concretamente, bajando gobiernos, como cuando lo baja a Reza Pahlavi, a Khomeini, que en definitiva el dueño del mundo. Bueno, vamos a... Allí, saben ustedes, en Israel, quien está gobernando Israel